Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de febrero de 2025 y esto es La Contracrónica. El gobierno de Donald Trump anunció hace 3 meses la imposición de un arancel general del 25% sobre las importaciones de bienes procedentes de México y de Canadá, más otro arancel del 10% sobre los productos energéticos canadienses y otro más también del 10% a las importaciones de China. Estos aranceles entrarán en vigor mañana y, como era de esperar, la represalia no ha tardado en llegar en forma de contramedidas arancelarias. El funcionamiento y el impacto que tendrán estos aranceles se dejará sentir en Norteamérica y en todo el mundo. Los aranceles no son más que un impuesto que se liquida en la frontera y que pagan las empresas importadoras, en este caso las estadounidenses. Pero la carga final termina recayendo en las empresas y en los consumidores finales, ya que el importador se limita a repercutir el impuesto en el precio. Eso sí, cabe la posibilidad de que el exportador decida absorber el coste del arancel para no perder ventas o que la empresa importadora decida hacer lo propio. De no suceder esto, los productos procedentes de México, de Canadá y de China se encarecerán dentro de Estados Unidos. Si las empresas estadounidenses deciden buscar proveedores en otras partes del mundo, los trabajadores de los 3 países castigados podrían perder su empleo y con ello los consumidores los consumidores estadounidenses en este caso, tendrían que pagar a precios más altos los productos debido a los costes de producción más elevados que hay en otros lugares. Estos aranceles afectarán a una amplia variedad de productos. Se incrementarán los precios de los automóviles, la gasolina, los dispositivos electrónicos, los juguetes y algunos productos alimenticios. En tanto que Estados Unidos importa todo tipo de bienes de sus vecinos, desde fruta hasta madera para la construcción, se espera un aumento de precios generalizado, ya que los importadores tendrán que pagar un impuesto extra o tendrán que buscar nuevos proveedores más caros. Podría suceder que algunas empresas se beneficien de exenciones de aranceles. Esto no sería nuevo, ya sucedió durante el último mandato de Donald Trump. Apple, por ejemplo, obtuvo exenciones para algunos productos provenientes de China, pero al menos por ahora no está previsto ningún alivio de este tipo. Los aranceles, según Trump, se mantendrán en vigor hasta que tanto mexicanos como canadienses controlen el tráfico de personas y de fentanilo a través de la frontera. Si lo comparamos con la última vez que gobernó Trump, observamos que estos nuevos aranceles son más ambiciosos y más duros. En 2018-2019, los aranceles a China cubrían 2/3 de las importaciones, mientras que esta vez abarcan el total de las exportaciones chinas a Estados Unidos. Los aranceles a México y Canadá no se limitan a ciertos productos como el acero o el aluminio, como sucedió en aquel entonces. Ahora afectan a la práctica totalidad de las importaciones, con un arancel general, como os decía antes, del 25%. El futuro, como vemos, parece incierto y las represalias son seguras. Algunas ya han sido anunciadas. El gobierno canadiense impondrá aranceles también del 25% sobre más de 105.000 millones de dólares en productos estadounidenses importados. Un plan dividido en 2 fases para mitigar el daño a su propia economía. México, por su parte, ha prometido medidas similares enfocadas en productos que afecten a los estados republicanos. China ha prometido responder, pero aún no sabemos cómo. Las represalias amenazan con una escalada en toda regla en la guerra comercial que afectará de forma decisiva al comercio exterior de Norteamérica y, si dura lo suficiente, su impacto será muy duro para todo el mundo. Las economías de México y Canadá no tardarán en sentirlo, serán de hecho las primeras, pero también la estadounidense. Venimos hablando de aranceles desde hace ya tranquilamente 3 meses, desde allá por el mes de noviembre, cuando Donald Trump preparó un programa, recordadlo, anunció que elevaría los aranceles. Esto era algo que teníamos claro y que sabíamos que iba a suceder, pero nos sorprendió por el alcance, es decir, es un arancel general del 25% y sobre todo por la víctima. En este caso son sus 2 vecinos, México y Canadá, con quienes tiene suscrito un convenio comercial muy ambicioso que se firmó hace relativamente poco tiempo, el TEMEC, que es el Tratado de Comercio de América del Norte, entre Estados Unidos, Canadá y México, que sustituyó
al antiguo NAFTA, al antiguo Acuerdo Comercial de Norteamérica que había sido firmado en los años 90. Una de las cosas en las que insistió Donald Trump muchísimo en su primer mandato fue esa misma, que el tratado de los años 90 se había quedado ya estaba caducado, vamos, que no se había puesto al día y que había que ponerlo al día. Insistió durante todo su mandato y al final ese tratado se terminó firmando en el mes de julio del año 2020, en plena pandemia, recordadlo, cuando le quedaban pues solo unos meses a Trump en la Casa Blanca. Pues bien, lejos de quedarse en el anuncio, que podría haber sucedido, es decir, que esto se hubiese quedado en un anuncio de estos trumpistas, muy llamativo, muy sonoro, y que no hubiera pasado a mayores, pero no ha sido así. El otro día compareció para decir que va a imponer esos aranceles del 25% a las importaciones de bienes de México y Canadá, de prácticamente todos los bienes. Los productos energéticos canadienses lo que tienen es un arancel del 10%. Este castigo añadido es especialmente doloroso, ya que aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones canadienses a Estados Unidos están formadas por hidrocarburos, es decir, por petróleo crudo, por sus derivados, gasolina, etcétera, carbón y gas natural. El anuncio incluye un arancel adicional del 10% a las importaciones provenientes de China. De hecho, hace 3 meses, cuando hablábamos de esta historia, pensábamos que se iba a cebar con China, pero que no iba a pagarlo ni con México ni con Canadá. Bien, ahora ya sabemos que su nuevo enemigo comercial son sus propios vecinos. Bien, Canadá ha anunciado que va a tomar represalias, de hecho ha anunciado en que se van a sustanciar esas represalias, ya que los aranceles entran en vigor este martes, es decir, hoy, 4 de febrero. México ha prometido hacer lo mismo, pero todavía no sabemos en qué se quedará la amenaza mexicana. El mecanismo de los aranceles es algo complicado. No se sabe, por lo tanto, con certeza, por lo menos, cómo funcionará esto. Más aún en un ambiente tan enrarecido como el que estamos ahora mismo, en el que, y esto yo creo que queda claro para todos, la Casa Blanca parece ser que lo está utilizando, estos aranceles, como, en buena medida, por lo menos, como una baza negociadora. De no se sabe bien qué cosa, pero como una baza negociadora. Es decir, está utilizando el manual de negociación, del que hemos hablado aquí alguna vez en la contracrónica, de Trump, que es ser muy ambicioso al principio, que luego ya tendrás tiempo de ir bajando tus demandas. Pues bien, está en la primera fase, el primero de los puntos, que es poco menos que pide lo imposible, piensa a lo grande. Bien, veamos cómo funciona esto. Es decir, ¿quién paga los aranceles? En una palabra, porque se puede decir, no, vamos a poner un arancel aquí o allá, que esto al final lo van a pagar otros. No es así. Luego también cabría preguntarse qué tipo de mercancías se verán afectadas, qué empresas lo sentirán más. Bueno, y hasta qué punto, y esto creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho, por lo menos los que tenemos edad suficiente de recordar el primer mandato de Donald Trump, hasta qué punto esta guerra comercial, que ya está en curso desde hoy, se parece a la guerra comercial que el mismo Donald Trump desató en el año 2018. Los aranceles ya lo expliqué hace un par de semanas, ya expliqué cuál es su etimología. La etimología de la palabra en español proviene de alinsal, que es una palabra árabe, y que era en tiempos, en la Edad Media, se entiende, un impuesto que se pagaba a cambio de no tener que alojar soldados en los domicilios privados. Es decir, cuando llega un ejército, pues los soldados tenían que meterse en algún lado, no iban a dormir al raso. Así que obligaban a los habitantes de la ciudad a que los alojasen en sus casas, a no ser que pagasen un alinsal, es decir, un arancel, un impuesto. En inglés no se dice arancel, se dice tarif, que viene también de una palabra árabe, que es tarifa, y que significa precio. Bien, estos, ya sean un impuesto por alojamiento o un precio, los aranceles no son más que un impuesto que se paga en la frontera. No le demos muchas más vueltas. Es así, es la realidad. Cualquiera que haya tenido que liquidar un arancel en su vida lo sabrá, porque lo ha percibido como un impuesto, porque no deja de ser un impuesto. Supongo que muchos de vosotros habréis tenido que liquidar algún arancel en alguna ocasión. A mí sí me ha tocado hacerlo, no mucho afortunadamente, pero en alguna ocasión te envían algo desde fuera de la Unión Europea y en función del país y el tipo de producto que sea, pues en el caso de España la agencia tributaria se mete en el ajo y te cobra el arancel, te lo calcula y te dice esto es tanto, lo que estás recibiendo es tanto, así que si quieres recibir el producto o vienes a por él o te lo mandamos, pero no te lo va a cobrar el tipo de correos, y es el arancel. Entiendo que muchos de vosotros os habrá pasado lo mismo. Es en ese momento cuando percibes que es un impuesto que estás pagando como importador del artículo.
En el caso de que lo quiera revender, pues te limitarás a repercutir ese sobrecoste en el precio final. En ese caso, quien pagará estos aranceles serán los importadores, que por lo general son empresas. Pero también hay individuos que importan. A veces pedimos una cosa al extranjero, para los propios Estados Unidos, ir más lejos, o cualquier otro país que no esté, que tenga aranceles. En el caso de España, pues bueno, con la Unión Europea no hay aranceles porque es una zona aduanera común, pero con otros países tampoco tenemos aranceles. El caso del Reino Unido, que aunque está fuera de la Unión Europea, tiene un acuerdo de cero aranceles con la Unión Europea. Pero con el resto del mundo ya sabes que tienes más aranceles más o menos altos. Por ejemplo, si nos lo llevamos a Estados Unidos, si un estadounidense compra unas botas en México, hechas en México, pues lo que tendrá es estadounidense, el estadounidense particular estoy hablando. Lo que tendrá es un impuesto extra del 25% que tendrá que liquidar en la frontera porque él es el importador. Es decir, que las botas le van a salir un 25% más caras. Y quien dice unas botas dice cualquier otro producto. Lo normal, de cualquier modo, es que sean las empresas quienes paguen esto. No sé, mirad a vuestro alrededor y veréis muchos productos importados. Este micrófono de aquí, por ejemplo, en tanto que es un Shure, pues está hecho en México. Además sé que está hecho en México porque lo ponía bien grande en la caja. La cámara que tengo, que está grabando este programa, está hecha en Tailandia porque Sony tiene una planta muy grande de cámaras en Tailandia. Los auriculares que llevo puestos están hechos en Eslovaquia. La marca es austriaca, AKG, pero están hechos en Eslovaquia. Esto además lo pone en la parte interior del auricular. Esta navaja que tengo aquí delante, que me sirve para abrir cartas y para muchas cosas más, pues está hecha en Suiza. Y la mesa sobre la que trabajo, que no la estáis viendo, creo que es de Polonia. Estas mesas de IKEA que vienen de Polonia. A ver, yo no pagué arancel alguno por ninguno de estos productos. Me consta que quien los importase pues tendría que pagar arancel, no todos. En el caso de la mesa, los auriculares o la navaja fue de 0 euros el arancel, ya que Eslovaquia y Polonia, efectos aduaneros, pues es lo mismo que España, y Suiza tiene desde hace muchos años un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Con México y Tailandia sí que hay aranceles, pero son bajos precisamente para facilitar el comercio. A partir de aquí, de este punto, ya no resulta tan sencillo determinar quién cargará en última instancia con ese impuesto. Un importador europeo, por ejemplo, pues puede, y esto algunas veces lo hacen, de hecho lo hacen siempre, por no decir algunas veces no lo hacen. Lo normal es que lo hagan, es trasladar el coste de los aranceles a los consumidores, nada más. En Estados Unidos a los consumidores estadounidenses, y esto aumentará los precios. Puede suceder también, y en ocasiones sucede, que el exportador, viendo lo que hay y que quiera mantener las ventas, pues decida sacrificar parte de su margen absorbiendo en los aranceles. Que tengo un 25% más, bueno, pues me queda margen, lo voy a absorber. Y así se mantiene competitivo. En el caso de que el exportador no quiera absorber el sobrecoste, porque no quiera o porque simplemente no se lo puede permitir, porque entrarían pérdidas, bueno, pues las empresas importadoras lo que pueden hacer es recurrir a otros países para importar. Es decir, que si la Unión Europea eleva mucho los aranceles sobre los micrófonos provenientes de México, pues si este micrófono pasase a costar un 25% más, pues podría suceder que los que importan micrófonos, las empresas especializadas en audio, pues decidiesen buscarse otros proveedores internacionales, es decir, se los trajesen, pues que si de Australia o de cualquier otro país, porque aunque al otro lado de la frontera salen por el mismo precio, a este lado de la frontera el proveniente de México es más caro. En ese caso, y llevándonoslo de nuevo a Norteamérica, serían los trabajadores canadienses, los mexicanos y los chinos quienes lo notarían. Y podrían llegar incluso a perder sus empleos si una parte considerable de su producción va directa al mercado estadounidense. Y esto es así, es normal que ahora pues estén muchos canadienses y muchos mexicanos pensando que, en fin, que podrían quedarse sin trabajo a la vuelta de unos meses. En ese escenario, los estadounidenses probablemente también pagarían precios más altos. Esto es indiscutible, ya que los productos que han consumido hasta ahora van a costar un poco más, bueno, bastante más, un 25% es una subida importante.
O en el caso de que no quieran comprarlo en México o en Canadá, sus empresas importadoras pues tendrán que buscar proveedores alternativos que tienen costes de producción algo más elevados, porque si estaban comprando en México o en Canadá era porque el precio era conveniente, ya sea porque producen más caro o porque tienen que enviar el mismo producto desde mucho más lejos. Si la producción se traslada a Estados Unidos, parece ser la intención de Donald Trump, los estadounidenses seguramente también paguen precios más altos porque allí los salarios son más altos, tanto que en Canadá, algo más que en Canadá y muchísimo más que en México. Bien, ¿qué tipo de mercancías son las que son objeto en este momento de esta subida arancelaria? Bien, los aranceles son una medida política, no lo olvidemos. Es un impuesto 100% político que busca proteger o fortalecer una industria concreta. No le demos vueltas. Por eso, a menudo son distintos en función del producto. Hay un sistema de clasificación arancelaria complejísimo. Si alguno de vosotros es experto en comercio internacional, lo sabrá mejor que nadie. Está estandarizado para todo el mundo con sus secciones, sus capítulos, sus partidas o sus subpartidas. Es para volverse loco. Y así es como se asigna el código arancelario, que lo podréis mirar. Es un código con varios números. Y todo producto, sin excepción, esta navaja, este micrófono, esa cámara, todo en la mesa, todo tiene un código arancelario. Un gobierno puede elevar el arancel en una sección completa o en una partida o en una subpartida. Pero lo que acaba de promulgar Trump es un impuesto general y lineal, un 25% para todo, desde automóviles hasta gasolina, pasando por todo, smartphones, los que vienen de China, hortalizas, madera. Es decir, que lo notará toda la economía, sin excepción. Tanto el exportador de petróleo o de gas o de aguacates o el de madera para la construcción, como lo notará también el que importe esos productos. Durante el primer mandato de Trump, a muchas empresas estadounidenses se les dio la oportunidad de solicitar exenciones arancelarias. Y a algunas incluso se les concedió esa exención. Tenían que presentar una serie de papeles y cumplir con una serie de requisitos para poder optar a ese beneficio. Por ejemplo, Apple, que se quejó bastante y que, bueno, es uno de los orgullos de la economía estadounidense porque es una de las empresas más valiosas del mundo, pues obtuvo una serie de exenciones arancelarias para algunos de sus productos fabricados en China. Junto a esto vino la promesa por parte de los directivos de Apple, Tim Cook y compañía, de que iban a empezar a fabricar en otras partes, de que se iban a llevar parte de la producción a la India o a Vietnam o a los propios Estados Unidos. Es decir, que se iban a traer de nuevo la producción a Estados Unidos. No sabemos hasta qué punto han cumplido lo prometido, pero sí sabemos que cada vez más productos de Apple no se fabrican en China, sino que se fabrican en lugares efectivamente como Vietnam o como la India. Es decir, que una de las maneras que las empresas en aquel momento encontraron de protegerse de estos aranceles es empezar a fabricar en otros lados. Bien, esta vez, al parecer, no lo sabemos, no ha quedado claro si lo van a dar o no lo van a dar, pero por ahora no se ha establecido ningún proceso similar para solicitar exenciones. El gobierno de Estados Unidos ha insinuado que esta vez no habrá exenciones a los aranceles para ninguna empresa y para nada. Lo que se ha dicho el gobierno, lo que se ha dicho Trump en una palabra, es que estos aranceles se van a mantener en vigor hasta que tanto México como Canadá controlen la salida de fentanilo dirigido a Estados Unidos, que es al parecer lo que más le preocupa ahora mismo al gobierno estadounidense. Aquí habría que hacer una parte, y es que Estados Unidos importa, y eso no deja de ser una importación, no legal obviamente, pero no deja de ser una importación, importa fentanilo, importa todo tipo de drogas, porque hay una demanda interior. Nada más, el problema lo tienen dentro. Hace no mucho, una o 2 semanas, veía en X un meme que era muy gracioso. Decían, si los mexicanos mañana les suben los aranceles a las drogas, es decir, si fuesen legales, ya verían quién saltaba la valla, ¿no? Si eran estos los drogadictos estadounidenses los que saltaban en dirección a México para buscar sus dosis, o era al contrario. Es decir, que el problema aquí realmente proviene del problema de adicciones que tienen en Estados Unidos, especialmente con todos los opiáceos. Tenemos, por lo tanto, una sacudida arancelaria mucho mayor y, por lo tanto, mucho peor
que la del año 2018 y 2019. Digo peor y le adjudico ese adjetivo porque, en fin, yo soy liberal y a mí los aranceles no me gustan. Entiendo que haya gente, los proteccionistas, etcétera, que les parezcan bien. A mí no me parecen bien y tengo buenos motivos para defender mi postura. En aquel momento, los aranceles impuestos por Estados Unidos a China comprendían aproximadamente unos 2/3 de todas las importaciones. Aproximadamente, ya digo, no me acuerdo exactamente la cantidad exacta, pero unos 2/3, un 60-65% más o menos. Eran unos 350.000 millones de dólares, afectaban en bienes anuales. Los aranceles esta vez afectan a todas las exportaciones chinas a Estados Unidos, que totalizaron el año pasado, esto sí lo he ido a mirar, un total de 400.000 millones de dólares. 400.000 millones de dólares, exactamente, lo tengo aquí apuntado. Pero esta vez no se queda la cosa en China, que era donde hubiéramos pensado hace unos meses. Esta vez la cosa va a ir más allá. Va a México, afecta a México y a Canadá, que juntos suponen el 30% aproximadamente el 30% de las importaciones de Estados Unidos. En 2024, Estados Unidos importó bienes por valor de 466.000 millones de dólares de México y de 377.000 millones de dólares de Canadá. Estamos hablando de sus dos principales socios comerciales. Bueno, su principal socio comercial en importaciones todavía sigue siendo China, pero Canadá y México están ya muy cerquita y juntas, por supuesto, superan a China de sobra. Durante el primer mandato de Trump, su gobierno, recordémoslo, impuso aranceles exactamente al acero y al aluminio procedentes de Canadá y de México. Fue durante un año. Era algo temporal, con la idea de nuevo de lo mismo, de que controlasen los opiáceos y de que mirasen el tema de la inmigración. Como vemos, no sirvió para nada, porque sigue habiendo una crisis tremenda de opiáceos en Estados Unidos y lo de la inmigración, pues ¿qué queréis que os diga? No ha cambiado, de hecho han entrado muchos más inmigrantes en los últimos años que en los años anteriores a Trump. Así que, como vemos, aquellos aranceles selectivos del año 2018-2019 no han servido para nada. Los aranceles estos que anunció, estos del famoso año, os voy a subir, os voy a hacer sentir un poquito de dolor. Lo que sí sirvieron fue para que tanto México como Canadá se sentasen en la mesa de negociaciones a renegociar el acuerdo comercial, el NAFTA de los años 90. De aquella renegociación salió el TEMEC, que, como os decía antes, entró en vigor en el mes de julio del año 2020. Esta ronda de aranceles apunta también a otra excepción que existía y que no la habían tocado, que es la de las importaciones con un valor inferior a $800, que entran en Estados Unidos libres de impuestos. Es decir, alguien que compra algo en el extranjero a título personal, bueno, es una importación, pero esa se la considera libre de aranceles. Bueno, el uso de esta disposición, de esta ventaja, se ha disparado en los últimos años, en buena parte debido al incremento en el comercio electrónico. Si te quieres comprarte algo, lo puedes encontrar en una tienda en Estados Unidos o en una tienda en China o en cualquier otro país y, bueno, estamos hablando de un producto pequeño que te va a costar $500 o $600. Bien, Estados Unidos va a suspender esta excepción para Canadá. A partir de aquí, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar de entrada incertidumbre, que es lo que hay ahora. Y podemos esperar, bueno, esta la tenemos desde noviembre, y podemos esperar represalias, unas cuantas. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que pasó por aquí por la contra mucho, está pasando mucho este invierno, desde el mes de diciembre, ha dicho ya que su país responderá con aranceles del 25% sobre productos estadounidenses que el año pasado supusieron aproximadamente unos 100.000 millones de dólares. Eso es aproximadamente un tercio de los 322.000 millones de dólares en bienes que Estados Unidos exportó a Canadá el año pasado, en el año 2024. El primer tramo de este arancelazo, de esta represalia, entrará en vigor hoy mismo. Y afecta a algunos productos como las bebidas alcohólicas, el café, la ropa, los zapatos. El resto lo hará a finales de mes, dentro de 21 días exactamente. En cuanto a México, Claudia Sheinbaum, la presidenta, pues ha dicho que México tomará represalias, también con aranceles y también medidas no arancelarias. Pero no ha especificado cuáles, no tenemos ni idea.
¿Esto quién lo notará? Pues lo notarán las empresas estadounidenses, las empresas exportadoras, que verán que es más caro exportar a Estados Unidos, para exportar a Canadá o a Canadá desde Estados Unidos. En 2024, Estados Unidos exportó bienes a México por valor de 309.000 millones de euros y a China en concreto por 131.000 millones de euros de dólares y a China por valor de 131.000 millones de dólares. A Canadá, como os he dicho antes, fueron 377.000. Es decir, que 322.000, perdón. Es decir, que es una cantidad de dinero considerable. Exceptuando esta reacción de Canadá, la de Trudeau, que ha sido bastante rápida y es muy limitada en comparación con ese 25% lineal que les ha puesto Trump, todo indica que los tres países quieren ganar tiempo y les interesa ganar tiempo. Estratégicamente está bien pensado. Quieren crear las condiciones adecuadas para una desescalada, ya que ellos tienen mucho más que perder que Estados Unidos. Los canadienses, eso sí, han tratado de mostrarse duros, pero no demasiado. Duros, pero no mucho. ¿Por qué? Pues porque no quieren quemar las naves, no quieren una guerra total de la que luego no puedan salir. Trudeau, de hecho, anunció su paquete de aranceles apelando a los profundos lazos de hermandad que unen a los estadounidenses con los canadienses. En cierto modo estaba contemporizando. El hecho de que el paquete canadiense vaya en dos tramos ya dice mucho. El primero entrará en vigor hoy y el que afecta a una serie de productos procedentes de Estados Unidos, como os decía en concreto, son los cítricos, los cacahuetes, los manís, el bourbon. Es decir, si vemos son bienes con cadenas de distribución de suministro muy sencillas. La botella de bourbon se embotella en Kentucky, se manda directa para Canadá y producción muy concentrada geográficamente. El caso de los cítricos pues es Florida. El caso del bourbon, como ya he dicho, es Kentucky. Es este tipo de whisky americano. La idea es minimizar la idea de que sean tan selectivos es minimizar el daño para Canadá e infligir un daño concentrado a los estadounidenses, concentrado en ciertos lugares. Pero Trudeau no ha querido aplicar o aprobar de forma inmediata aranceles a ciertos bienes industriales, como pueden ser los automóviles o los camiones que le vienen de Estados Unidos, ya que hacer eso podría perjudicar más a Canadá que a Estados Unidos. Esa bala, en el caso de soltarla, se la reserva para final de mes. Trudeau dijo que este tiempo que se ha dado, estos 21 días, ayudará a las empresas canadienses a encontrar proveedores alternativos, pero la realidad es que lo que espera es que Trump afloje el dogal. Los aranceles a Canadá son altísimos y no pueden tomárselo a broma. Por ahora, Trudeau se ha abstenido de emplear su arma más poderosa, que es bloquear las exportaciones de petróleo a Estados Unidos. Cada día Canadá envía 4 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. De hacerlo, pues lo notarían en el acto, ahí en Estados Unidos, ya que el petróleo canadiense pues fluye a Canadá de manera muy, muy suave y muy fluida a través de oleoductos y, de hecho hay refinerías en Estados Unidos que están calibradas para refinar crudo pesado canadiense. De hecho, algunas fueron construidas al efecto solo para procesar crudo canadiense. Esto, en el caso de producirse, pues arruinaría a los productores canadienses de petróleo en lugares como la provincia de Alberta, que representa algo así como el 90% de las exportaciones de petróleo canadiense a Estados Unidos. Es decir, que sería algo parecido a detonar una bomba en casa para que la explosión afecte también a la casa del vecino. En cuanto a México, pues ahí Claudia Sheinbaum habló al parecer personalmente con Trudeau y tras ello dijo en X que era mentira que el Estado de México esté aliado con los narcotraficantes. Ya de paso pidió algo muy sensato, por cierto, y es que Estados Unidos resuelva de una vez su problema con la drogadicción. Dijo también que su gobierno ha tomado medidas para frenar el tráfico de fentanilo. Han incautado, por lo visto, según dijo, 20 millones de dosis en los últimos meses. Lo que no se ha atrevido es a elevar los aranceles, al menos por ahora. Ha pedido a su equipo que estudie un plan B, que no ha anunciado todavía. El plan B, pues no sabemos en qué se podría sustanciar. Podría ser lo mismo que Canadá. Productos muy concretos, tipo la fruta o el whisky, que, como os decía, su cadena de suministro es muy simple y afectan directamente a los exportadores de lugares muy concretos de la geografía estadounidense. Otra cosa distinta sería ampliar eso a los proveedores de componentes para la fabricación de automóviles y otros productos industriales.
ya que eso encarecería su propia producción. Es decir, el ensamblador de vehículos en el norte de México, pues quizá las lunas de los vehículos las tiene que comprar en Estados Unidos, que sé yo, en Colorado. Si les graba con un arancel nuevo, pues lo notaría el productor mexicano, que ya bastante va a tener que enfrentar, bastante tiene con enfrentar un arancel tan elevado como el 25%. La respuesta más moderada, quizá porque ya están acostumbrados a esto, es decir, no les pilla nuevas, ha sido la de China, que recibe un nuevo arancel del 10%, que se suma a los que ya estaban en vigor. Sobre que estaban en vigor desde la última vez que estuvo Trump y que Biden no tocó. También ha sacado a China el listado de países que se benefician de esta exención, que os decía, aranceles para productos con valor inferior a $800. Esto es algo que afectará de manera directa a las ventas de comercio electrónico, que hacen negocio minorista en Estados Unidos. Hasta ahora el gobierno chino se ha limitado a decir que, bueno, que tomará las contramedidas necesarias y las justas y que va a interponer una queja en la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Sheinbaum ha dicho exactamente lo mismo, pero esto es una amenaza que no conducirá a nada. En esas contramedidas podría incluirse, bueno, en este caso, al igual que lo de Canadá, la bomba sería embargar el petróleo, los envíos de petróleo a Estados Unidos. En el caso chino sería devaluar el yuan. Pero eso ya, claro, hay que tirar de eso solo si las cosas se complican mucho. A pesar de las diferencias, las respuestas de los tres países tienen puntos en común. Todos se oponen con vehemencia, imponen o anuncian represalias, siempre limitadas, evitan a silla de paso autolesionarse y reservan nuevas represalias, sin especificar cuáles, para más adelante. Si vemos, los tres están actuando de la misma manera. En fin, que ahora ya solo les queda esperar. Esperar a que sean los propios estadounidenses los que protesten cuando vean como muchos de los productos que consumen han subido de precio. Algo así como el 45% de las importaciones estadounidenses proceden de Canadá y de México, y de China, de estos tres, casi la mitad, por lo que el consumidor tendrá que notarlo. No hay mucho más. Lo va a notar seguro, sí o sí, de alguna manera. Eso hará que suba algo la inflación, que no es un asunto baladí. La inflación fue uno de los caballos que montó Donald Trump durante la campaña electoral. De cualquier modo, Canadá, México y China sufrirán más que Estados Unidos. México será el más afectado, sin ninguna duda. Alrededor del 40% de su PIB proviene de las exportaciones, de las cuales el 80% se destina a Estados Unidos. El arancel del 25% dañará indiscutiblemente su economía, que además no está en su mejor momento. En 2024 creció muy poco, solo un 1,3%. Canadá también está muy expuesto. El 75% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Este arancel han estimado que podría costarle a la economía canadiense entre un 2 y un 3% del PIB. Es decir, y más de 2 millones de empleos. El impacto económico, pues, es inevitable de nuevo, tendrá consecuencias políticas, pero aún no sabemos cuáles, porque estas cosas van lentas. Por ahora en México la población está indignada y ha cerrado filas con Sheinbaum, cuyo índice de aprobación pues se acerca al 80% en estos momentos. Sheinbaum de cualquier manera es una recién llegada. Tomó posesión del cargo en octubre del año pasado. Y bueno, aún tiene casi 6 años por delante. En Canadá es distinto. El país atraviesa una crisis política de primera magnitud desde hace meses. Trudeau dimitió en enero, ya lo vimos aquí, y se marchará el 9 de marzo, dentro de poco más de un mes. La campaña electoral que vendrá después pues, podría generar más polarización, todavía más división. La oposición ha condenado los aranceles, bueno, le queda otro remedio, claro está, pero ojo, si ganan los conservadores, los de Pierre Poilievre, es posible, es una posibilidad, no tiene por qué ser así, pero es posible que Trump vea a Canadá con mejores ojos, aunque sea solo por afinidad política. Respecto a China, pues la desaceleración económica de los últimos años y la falta de mercados alternativos en el estadounidense, por lo menos de ese tamaño, pues hacen más complicada una represalia que sea muy drástica. Lo que les queda, pues es hoy por hoy es agachar la cabeza y pasar por el aro. Sheinbaum ha dicho que México está abierto a una mayor cooperación en materia de delincuencia y de drogas. También podría esforzarse más en controlar la inversión china en México, de lo que se queja Trump. En Europa están valorando comprar más gas a Estados Unidos para aplacarles.
Este tipo de acuerdos, destinados en esencia a compensar los desequilibrios en la balanza comercial con Estados Unidos, pues podrían volverse algo común a lo largo de los próximos 2 años y convertirse en una alternativa a las represalias arancelarias, que siempre serán malas. Pero lo cierto es que si la primera potencia mundial, que es Estados Unidos, se decide a saltar por los aires, a volar por los aires todo el sistema comercial mundial, acosando a sus principales socios, pues sinceramente, no hay una solución fácil. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Carlos, que nos habla de la manifestación que convocaron los sindicatos ayer y que, bueno, se saldó con un sonoro fracaso. Muy buenas noches, Contraescuchas. Muy buenas noches, Fernando. Solo quería que comentases y ver si nos puedes desarrollar un poco más, que yo no me expreso tan bien ni de lejos, sobre... Es que me hace gracia porque es para reírse. El planchazo en una piscina vacía que se han dado sobre el fracaso absoluto que ha sido la convocatoria de la manifestación por parte de los sindicatos, de comisiones obreras, UGT, etcétera. El batacazo que se han dado, un fracaso absoluto, en una manifestación, curiosamente, contra la oposición, ¿no? Contra lo que habían votado en contra la semana pasada, o hace dos, no me acuerdo ya, del decreto Omnibus, pero luego que han votado a favor, y aún así lo han querido mantener, no entiendo por qué. Me parece curioso que esta gente, ¿no? Que hace poco han dicho, ¿no? Hace un par de días, ¿no? Que el dinero está mal repartido y pues bueno, pues estas soflamas de siempre. Me parece increíble que no haya habido una huelga general, que yo quería recordar, en los 7 años que lleva Pedro Sánchez de presidente. Digo, el PSOE gobernando, pero realmente no es que gobierne tanto porque dependen de, en este caso, de 7 votos, ¿no? Parece que los que gobiernan son otros y simplemente ellos son los que mantienen la Moncloa caliente. Pero bueno, no ha montado ninguna manifestación en contra de absolutamente nada. Ni en contra de la guerra, ni en contra de la inflación, ni en contra de absolutamente nada. Ni por la gestión de la DANA por parte del gobierno autonómico, el gobierno central, nada, nada, nada. Que es que la mayoría de los afectados son trabajadores, que esta gente son las que dicen, ¿no? Que los obreros, los trabajadores y ese tipo de discursos. Es que yo me acuerdo que llamaban criminal al gobierno del PP porque no me acuerdo si subió a 60 euros la factura de la luz, ¿no? No sé cómo se mide, es que yo aquí en Reino Unido tengo otro, no funciona, lo tengo diferente, la medición es diferente. Kilovatio hora creo que es, ¿no? Bueno, pues había subido a 60 euros, que ahora, que ha habido veces que se ha multiplicado ¿por qué? Por 8. Y criminal y que estaban matando a la gente. Ese tipo de discursos. ¿Cómo es posible que no? Claro, yo sé que es posible porque están totalmente subvencionados, ¿no? Pero ¿por qué nadie ha ido a esta manifestación? Quiero decir, supuestamente la izquierda es muy sectaria, ¿no? Son 7 millones de votos cautivos, siempre para el PSOE, y si sumamos los de izquierdas, pues a lo mejor son 10 millones, 9, 10 millones de votos cautivos, ¿no? Entre sumar Podemos y las izquierdas y el PSOE, y sin embargo no ha ido nadie, ni sus juventudes de 75, de gente de 75 años. Entonces, me parece curioso, porque antes cuando convocamos una huelga sí que acudía gente, pero es que esta vez, nada, es que han sido 3 personas mal contadas, vamos, podríamos contarlas con los dedos de las dos manos. Entonces, ¿cuál es el factor? La gente está cansada, la gente se da cuenta de que todo es puro relato. No estoy muy seguro yo, pero la verdad que me alegro que se hayan dado este batacazo porque ya era hora. Ya era hora de que constantemente nos estuviesen vendiendo el maldito relato comprado con subvenciones por parte del PSOE. Que encima te dicen ellos que no, que hay que quitarnos la idea
de que esta gente no está subvencionada cuando claramente reciben millones, millones. Entonces, pues bueno, me parece curioso, es algo a celebrar y deberían, sinceramente, deberían quitar las subvenciones a ese tipo de sindicatos. Aquí en Reino Unido tenemos unos cuantos que funcionan muy bien, son privados, yo pago uno mensualmente. Así que bueno, que lucha de verdad por los intereses, ¿no? De los trabajadores. Así que bueno, solo era eso, a ver si sabes algo más de fondo o simplemente es lo que parece y así ha sido. Un abrazo a todo el mundo. Los sindicatos mayoritarios ayer se lucieron. Carlos, Comisiones Obreras y UGT habían convocado una manifestación días antes para protestar contra la oposición, concretamente contra la decisión del Partido Popular de votar en contra del famoso decreto Ómnibus que presentó el gobierno a finales de enero. En tanto que el Partido Popular ya se había desdicho y terminó votando a favor, después de unas modificaciones, pues la manifestación no tenía ya mucho sentido, eso es lo cierto. Pero claro, el mero hecho de que los sindicatos se manifiesten en contra de la oposición es que ya dice mucho. Ojo, no es la primera vez que lo hacen, ¿eh? Que he leído estos días, ¿no? Que esto no se había visto nunca, sí que se ha visto, sí que se ha visto. Recuerdo hace no muchos años, cuando estalló la crisis económica, la de 2008 estoy hablando, que montaron los mismos sindicatos con otros líderes, eso sí, una manifestación que yo personalmente cubrí. No, es que estoy haciendo fotos en aquella manifestación, recuerdo que terminó en la Puerta de Alcalá, en la que protestaban contra los empresarios porque estaban despidiendo a gente y aprovecharon también para protestar contra el Partido Popular. No se sabía bien por qué. Protestaban contra el Partido Popular porque estaba gobernando Zapatero y llevaba ya unos cuantos años en aquel entonces. Los dos sindicatos principales en España yo creo que a estas alturas ya no sorprenden a nadie. No representan a nadie más que a sí mismos, ya, a los que están en el sindicato. Eso lo pudimos ver ayer en las manifestaciones que convocaron. En la de Madrid no sé si había 100 personas. Ojo, la hicieron a la de mi casa, exactamente a 500 metros de mi casa. Por lo que, vamos, pues lo pude ver personalmente. Que no había nadie. Había más gente un poco más abajo, en la Puerta del Sol, yendo de un lado para otro de compras o simples turistas haciendo fotografías. Pero vamos, no un poco, mucha más gente había en la Puerta del Sol que en Jacinto Benavente. En Barcelona creo que fue algo más numerosa. Por numerosa hay que entender que había unas 300 personas. Los del sindicato, luego leí por la noche que habían dicho, creo que los de UGT, que habían juntado a 5.000 personas en Madrid. El día que juntéis a 5.000 en Jacinto Benavente me lo contáis. Yo no sé si entra allí tanta gente, no es una plaza tan grande, es pequeñita. Pero bueno, ellos por decir algo. Pero bueno, que sindicatos supuestamente tan grandes, los agentes sociales, ya lo sabéis, que los llaman, y también financiados, porque les sale el dinero por las orejas, como Comisiones Obreras y UGT, sean incapaces de juntar a más de 500 personas entre Madrid y Barcelona. Pues bueno, nos permite hacernos una idea de la influencia real que tiene esta gente sobre la sociedad española. La nula influencia que tiene esta gente sobre la sociedad española. Su desprestigio es total. Prácticamente ningún trabajador de ningún ramo se siente representado por ellos. Y desde hace muchos años trabajan en exclusiva para el gobierno cuando el gobierno lo ocupa el Partido Socialista. Su desconexión con el país es absoluta. Recuerdo cuando era niño, o cuando era adolescente, allá por los años 80, principios de los 90, que pues prácticamente todo el mundo conocía el nombre de los líderes sindicales. Que en aquella época eran Nicolás Redondo por la UGT y Marcelino Camacho por Comisiones Obreras. Luego le sucedieron Cándido Méndez y Antonio Guterres. Sus nombres eran conocidos por la opinión pública, salían por la televisión, y bueno, si amenazaban con huelgas, que a veces lo hacían, llegaron a montar unas cuantas huelgas generales, caray, se les tomaba en serio, eran los sindicatos. Hoy nadie sabe quién es Pepe Álvarez. No digamos ya del tal Unai Sordo, el de comisiones. Ambos son dos burócratas sindicales que apenas han trabajado en una empresa. Álvarez trabaja para UGT desde que tenía 22 años y este año cumplirá 69. No parece además que se quiera jubilar, a pesar de que ha pasado de sobra la edad para hacerlo. Sordo es más joven, tiene unos 50 años, pero prácticamente toda su vida laboral ha sido dentro del sindicato. Al margen de las bromas estas que siempre se hacen sobre los sindicalistas, que si ya sabéis, el marisco, las mariscadas y tal, el hecho es que ningún trabajador puede sentirse representado por gente así, que luego, para colmo de males, está tan politizada siempre en la misma dirección. Lo primero que le pides a un sindicato
es que sea independiente del gobierno. Le pides mucho más, que defienda como mínimo a sus asociados, pero es que tampoco defienden a sus asociados, hacen política. Así que en esta manifestación, esta de la Plaza de Jacinto Benavente, que es la que pude ver, es normal que solo hubiese un centenar de personas, todos paniaguados del sindicato, y aún faltaban muchos porque se quedaron en casa o salieron de paseo, que ayer hacía un día frío, pero muy soleado y muy paseable. Bien, seguimos con Francisco, que a quien tuvimos ayer en la contra, que hicimos juntos sobre DeepSeek, que ha visto el vídeo que hice hace semana y pico con Lorenzo Ramírez y se pregunta por qué se equiparan de manera tan alegre, lo hizo Lorenzo, pero lo hacen muy a menudo sobre todo los defensores de regímenes como el de Putin, equiparan la censura en Rusia con la que en Occidente practican algunas empresas. Hola Fernando, vi tu cara a cara con Lorenzo Ramírez, me pareció muy interesante, pero hubo un momento en el que me dio mucha rabia que dejara escapar una comparación que hizo que me pareció delirante, Fernando. Hay un momento en el que tú le dices que en Rusia hay una censura muy fuerte y él te dice, ¿qué es que aquí no hay censura? A mí me cerraron el canal de YouTube y todo esto y de verdad que se me llevaban los diablos porque que esa comparación es insultante para los ciudadanos de Rusia, de verdad te lo digo. O sea, que tú puedas comparar lo que pasa en Rusia, que te pegan un tiro por ser un opositor, te caes por una ventana o te meten en la cárcel por llevar una hoja en blanco o por hacer una broma sobre la guerra de Ucrania, que lo compares con que te cierren un canal. Hacen una igualación uno a uno, o sea, como hay censura o hay ya ves tú, la censura de un canal privado. Te puedes crear tú tu propio servidor y colgar tus vídeos si quieres. Que compares tú, que compares este tal Lorenzo, perdón, la censura de uno con otro. Y me ha hecho acordarme de que hace un mes y medio, unos amigos míos, los mejores amigos de mi mujer, tuvieron que volver a Rusia porque había fallecido un familiar. Bueno, pues a la entrada del país, ellos viven en Montenegro, ¿de acuerdo? Y viven en Montenegro trabajando en sus cosas. No son muy favorables a Putin, como te podrás imaginar, porque si están fuera, están... Bueno, no voy a dar muchos detalles porque de verdad que la cosa está realmente mala en este aspecto. Bueno, pues en el aeropuerto, a la entrada de su propio país, ellos son de nacionalidad rusa, como te digo, aunque estén en Montenegro, al chico, al hombre, al marido, pues lo metieron en un cuarto, le quitaron el teléfono. A la chica le quitaron el teléfono y le pidieron el PIN para desbloquearlo, que eso se lo hicieron con los dos, los separaron. Pero sobre todo al hombre le miraron el Telegram y los canales de Telegram para ver en qué canales se ponía, al mismo tiempo que le iban haciendo un interrogatorio, ¿no? Y le preguntaron que qué pensaba de la operación militar especial. Él dijo que no se metía en política, que a eso a él ni le iba ni le venía, que le daba igual. Que por qué estaba trabajando en Montenegro, que qué familia le quedaba en Rusia, que, qué propiedades tenía. Todo este tipo de cosas. O sea, le preguntaron bastante cosas, lo tuvieron allí 2 horas, sin darle agua ni nada, vamos, allí registrándolo como si fuera un criminal. Un tío que no había hecho nada, que no obedecía nada en redes sociales porque ellos saben que las están vigilando. Y sobre todo esto lo hacían, para que lo sepas, que eso es lo que me decía este amigo, esto lo hacían para que supieran, para que tú supieras que te podían hacer cosas a los que quedaban allí, que aunque tú te vayas a Montenegro o te vayas a Georgia, que sepas que pueden ir detrás de ti, ¿vale? Que lo sepas bien, claro, que irán a por ellos. Y bueno, eso fue para entrar, para salir no hubo problema, curiosamente, pero para entrar le hicieron 2 horas y pico de interrogatorio. Y esto es sin tener nada en tu expediente. Que me venga Lorenzo Ramírez a compararme con que me cierren un canal en YouTube porque estoy dando opiniones, por cierto, muy putinejas, porque este hombre da opiniones bastante putinejas, es un insulto a los rusos, ¿no? Y a mí, que yo no soy ruso, pero bueno.
pero a los rusos relativizar y trivializar la situación de la censura en otros países como China o en Rusia es que me parece deleznable. Perdona que me he extendido demasiado. Un saludo y un abrazo a todos los contraescuchas. Bueno, esto lo he dicho muchas veces. Cuando los defensores del régimen de Putin, o de la dictadura china, o del gobierno iraní, te dicen que sí, que hay censura y tal, que eso es indiscutible, pero que en Occidente pasa lo mismo porque YouTube sanciona las cuentas que incumplen las normas o porque en Facebook eliminan ciertas publicaciones. Entonces es lo mismo. A ver, es una comparación absurda, porque la censura en China, en Rusia, en Irán, o en Venezuela, o en Cuba, proviene directamente del gobierno. Puede parecer un detalle sin importancia, pero por supuesto que no lo es, tiene muchísima importancia. De hecho, es la clave que lo explica todo. Arguyen entonces que bueno, que sí, que el Facebook y YouTube, todos estamos ahí, claro, y que ellos tienen derecho a la libertad de expresión, y que, bueno, que la libertad de expresión está protegida en España, concretamente por el artículo 20 de la Constitución. Bien, ese artículo no entra en el ámbito privado. A ver si me entendéis. En tu casa puedes prohibir que se hable de tal o cual cosa. Bueno, lo clásico de las cenas familiares de Navidad, cuando la madre entra con toda la sensatez del mundo y dice: aquí no se habla de política, de ningún tipo, que luego discutís. O no se habla de fútbol, que me marea el tema del fútbol y además luego os peleáis. Es decir, tú puedes dentro de tu casa prohibir que se hable de tal o cual cosa. Y te reservas el derecho de invitar a alguien que no puede evitar hablar de eso, o de echarle de casa si lo hace. Es tu casa, caray. Es algo parecido al derecho a admisión. Si tienes un restaurante distinguido, pues puedes exigir que todo el que entre lo haga con pantalón largo y chaqueta y que quede claro en la puerta, para que no te vayan allí en pantalón corto. Puedes arguir que entonces que tu forma de expresión es andar en chancletas, en hawaianas de estas y en pantalón corto y con camisetas sin mangas. Pues bien, me parece bien, pero es que eso puedes llevarlo en otras partes, pero no en mi restaurante donde he puesto estas normas. Lo mismo aplica a Internet. Yo tengo una página web, tengo 2 canales de YouTube, tengo 2 canales de iVoox, tengo uno en Twitch, una cuenta en X, otra en Instagram, una página en Facebook. Si sumo los seguidores de todas esas plataformas, pues me salen más de 1 millón, de los cuales unos 300.000 están en YouTube y medio millón en iVoox. En tanto que subo contenido diariamente, como os podéis imaginar, pues son muchos los comentarios que me ponen de todo tipo. La mayor parte los dejo estar. Yo soy un gran partidario de la libertad de expresión y me gusta que me lleve la contraria. Y además me gusta el debate. Pero no me gustan nada los insultos ni las faltas de respeto. Ni a mí, ni a mis invitados, ni a los que están ahí. Que, en fin, que así que según veo eso, pues veo que alguien va por ahí, elimino en el acto su mensaje y bloqueo a su autor. ¿Estoy censurando a mis seguidores? Pues algunos me los acusan. Me has censurado. No te he censurado. Te he sacado de mi casa. Trato de que se cumplan las normas para comentar en este y en los otros programas que hago. Quien quiera decir algo así puede hacerlo, pero no en los comentarios de mis programas, que son una extensión de mi casa. Pues bien, YouTube hace exactamente lo mismo. Cuando abres un canal, tienes que aceptar unas normas que te ponen ellos. Si no te gustan, pues no lo abres. Y Santas Pascuas, subes tus vídeos a otras plataformas, que las hay, y arreglado. Yo con YouTube ya sé qué atenerme. Llevo muchos años con un canal abierto. No sé, un ejemplo. A YouTube no le gusta nada que hables de drogas o de tabaco. Nada. Es algo que te lo avisan en las condiciones de servicio. Pues bien, llevan muchos contraescuchas pidiéndome desde hace años que haga una contrahistoria sobre la historia del tabaco, al estilo de la que hice del té, del vino, del café hace años. Bien, no lo hago porque sé que eso podría ocasionarme problemas. ¿Esto es censura? No lo es. Puedo hacerla, pero no en esa plataforma. Puedo subirla a iVoox. En iVoox no me van a poner ninguna pega porque no tienen eso. En las condiciones de servicio de iVoox no está eso. En las de YouTube sí. Como este programa tiene 2 canales de distribución, pues me lo quito. Censura sería que el gobierno me impidiese hablar de esto, o de cualquier otra cosa, so pena de multa o cárcel, que es exactamente lo que te sucede si dices ciertas cosas en lugares como Rusia o China. Por cierto, Francisco, la historia que nos has contado de estos amigos rusos que viven en Montenegro es escalofriante. Bien, vamos ahora con Enrique, que es de Huelva, y que nos habla de las inversiones chinas en infraestructuras. Fernando, acabo de terminar de escuchar la contracrónica de hoy con Francisco sobre DeepSeek y bueno, de cómo a fin de cuentas quien financia todos estos proyectos, quien está siempre detrás es la mano negra del Partido Comunista Chino, que al fin y al cabo es quien dirige esa cruel dictadura que es China.
Y esto lo quería enlazar con lo que no te han contado de Rubén Arranz del pasado viernes, de cómo también China está incrementando notablemente su presencia en infraestructuras críticas de España. Ha adquirido puertos como el de Valencia a través de empresas como COSCO, tienen notables participaciones en otros muchos puertos como el de Algeciras, Tenerife, Las Palmas. Ha conseguido colocar afines en determinadas empresas críticas como pueda ser Hispasat, y ni que decir tiene el peligro que supone esto para la soberanía y la autonomía española, porque al fin y al cabo China utiliza este tipo de estrategias para convertir un estado en un títere, y si no, pues para muestra un botón lo que ha pasado con Sri Lanka. Asfixiada por deudas, acaban vendiendo sus puertos y sus infraestructuras críticas a China, a empresas chinas, y a partir de entonces no puede negarse a nada. De hecho, y ahora que vais, Rubén y tú, a Huelva, para ver qué día vais esta semana, aunque yo vivo en Madrid, pero bueno, yo soy de Huelva, esa planta de hidrógeno verde va a estar participada por una importante empresa china que se llama Hygreen. Todo esto también me lleva a pensar que no es tampoco casualidad que España se esté alejando de los valores occidentales a nivel de política exterior y parezca ponerse de perfil ante, pues bueno, cuestiones como Venezuela, la guerra de Ucrania, y váyase usted a saber cuántas más. Como cada vez España es más favorable hacia China y hacia ese conglomerado de estados autoritarios totalmente deleznables como es la propia China o Rusia, a la que desde el inicio de la guerra cada vez le compramos más gas. Y nada, pues con esto introducir esta reflexión y bueno, que daros las gracias a ti por tu espacio y un saludo a todos los contraescuchas. En España la mayor parte de los puertos, desde luego todos los grandes, son del Estado. Sucede lo mismo con los aeropuertos, Enrique. Esto está en la Constitución, es decir, que eso no se puede cambiar, a no ser que cambies la Constitución. Todos los puertos y aeropuertos de interés general deben ser de titularidad estatal. Los puertos en concreto pertenecen a un organismo llamado Puertos del Estado y luego se gestionan de manera autónoma. Lo que hace el Puertos del Estado es firmar acuerdos con empresas. Bueno, Puertos del Estado, la autoridad portuaria de cada lugar, con distintas empresas para que gestionen, por ejemplo, terminales específicas. COSCO gestiona una de las terminales de contenedores del puerto de Valencia. Luego hay otras dos. Una de ellas está operada por MSC, que es la Mediterranean Shipping Company, una empresa de origen italiano que vive en Suiza. En Algeciras hay otras dos terminales de contenedores. Una la gestiona PM Terminals y la otra empresa que no recuerdo el nombre, pero vamos, lo podéis buscar. APM es holandesa y pertenece a Maersk, que es esta empresa de carga danesa. En Barcelona hay 4 terminales de contenedores, una de ellas la explota APM y la otra, os lo contaba en unas contracrónicas hace cosa de un mes, la explota Hutchinson. El sistema portuario, cualquier sistema portuario es complejo, el de España complejísimo, porque hay muchos puertos y en él confluyen muchísimos actores. Pero el titular de los puertos siempre es el Estado, los puertos grandes. No como el caso de Grecia, donde COSCO es propietario desde hace años de la mayor parte de las acciones del puerto del Pireo, que es el principal del país. Ahora bien, que los chinos quieran invertir en Europa pues es perfectamente lógico, especialmente en sectores como el de la carga marítima, donde tienen empresas como COSCO, que es una de las principales compañías de carga del mundo, pero no es la mayor, ¿eh? Ese puesto lo ocupa MSC y creo que seguido de Maersk. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de los secretos de DeepSeek. El Ford Modelo T no fue el coche más lujoso, ni fiable, ni bonito, ni barato de su época. Fue el más asequible y práctico para la mayoría de los estadounidenses. Y la suma de lo que hicieron cada uno de ellos con su coche cambió la sociedad. Búsqueda profunda no es la mejor inteligencia artificial del mercado, pero es una promesa de cambios profundos, rápidos, inesperados y globales.
Un cordial saludo, en especial a Francisco de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 4 de febrero. Mañana 5 será miércoles, porque hoy estamos a martes, y estaré aquí de regreso. Hasta mañana.